la revista Cultura y Droga de la Universidad de Caldas en Colombia. Em, Queríamos dar paso primero a las presentaciones, que son varias, porque, bueno, somos muchos, muchas quienes participamos en esta iniciativa, así que, bueno, si nos permiten, nos gustaría contar un poco en primera instancia sobre quiénes estamos coordinando este encuentro de hoy, ¿no? Desde el grupo de estudios sociales sobre fármaco y diagnóstico de la UBA, estamos Eugenia Bianchi y yo, ambos Esteban Gripaldi, ambos sociólogos e investigadores del CONICET, fundamentalmente en temas vinculados a salud mental por la Universidad Nacional del Litoral, en mi caso, y por la Universidad de Buenos Aires, en el caso de Eugenia. También tuvimos la oportunidad de ser editores invitados para el dossier en ambos números, en este y en el anterior, junto a, bueno, a nuestra querida colega y amiga Marcia da Silva Mazón, psicóloga, quien coordina el núcleo de estudios sobre sociología del mercado en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y que también nos acompaña hoy. Con ella y con otros colegas también de Argentina, de Brasil, de Uruguay, desde el año pasado somos parte de la red de investigaciones en fármacos y diagnóstico, un espacio en el que estamos realizando distintas tareas que, bueno, desde nuestro punto de vista son muy valiosas, digamos. Eh, Marcia, no sé si querés agregar algo, algunas palabras, lo que quieras. Si no, seguimos con las presentaciones. Solamente decir que es un placer que estemos juntos en esa, como tantas otras iniciativas, que tengamos una buena mañana de reflexiones. Gracias, Esteban e Eugenia. Bueno, gracias, Marcia. Seguimos entonces con las presentaciones. Se ha sumado al Zoom y le agradecemos mucho a Pamela Zamora, quien fue la editora de la revista Cultura y Droga en ambos volúmenes. Y bueno, gracias a su aporte, a la tenacidad, a la paciencia, digamos, pudimos sacar adelante y que se publique, ¿no? Estos dos volúmenes. Así que bueno, muchísimas gracias, Pamela, y también, no sé si querés decir algunas palabras. Espérense, ok, ya. Bueno, yo soy la asistente, me presento, soy Pamela Zamora, soy la asistente editorial de la revista. Estoy a nombre, pues, de la revista de Manuel Ignacio, y que es el editor y el director de la misma. Él actualmente se encuentra en Medellín el día de hoy, en otra ciudad, en una salida de campo, entonces pues excusa por no estar. Pero yo hago presencia por la revista. Quiero agradecerles sobre todo a Eugenia, porque realmente pues con ella fue con quien estuve como más unida, y gracias a ella pues estamos acá el día de hoy. Un gusto haber trabajado pues con ustedes, y pues bienvenidos, espero que esto sea todo un éxito. Buen día, gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela. Y bueno, antes de continuar ya con las presentaciones, también de las presentaciones del día de hoy, queremos contarles que, bueno, este número del dossier reúne artículos en dos ejes y también una reseña. El primer eje vendría a ser eh, centra en temas vinculados a las transformaciones en las tecnologías biomédicas y los efectos en la vida cotidiana. Después hay un segundo eje que aborda los fármacos y género, salud generalizada y padecimientos en comunidades indígenas. Y bueno, también queremos decirles que el volumen incluye a autorías de Paula Rodríguez Soya, Ana Mínez Cuenya, Gabriela Silvina Bru, Valentina Agudelo y Anaí Sí. Así que bueno, muy agradecidos por sus participaciones y bueno, por confiar en participar en este dossier.
Euge, no sé si Muy también querés bien. continuar. Sí, yo voy a presentar aquí entonces a las expositoras. Tenemos la destacada participación de tres de las autoras de este dossier. En principio, iniciamos con contarles un poco quién es Natacha Salomé Lima. Ella es psicóloga, docente de grado, de posgrado, es investigadora de CONICET y dirige la Diplomatura de Psicología en Reproducción Humana Asistida en UNIR Samer. Coordina la práctica de investigación bioética en instituciones de salud en la Facultad de Psicología de la UBA. Ella nos va a hablar de su artículo El futuro de la medicina de precisión en Argentina, una aproximación desde las nociones de riesgo y susceptibilidad. También hoy contamos con la presencia de María Pocio. Ella es socióloga y antropóloga, es investigadora de CONICET, es docente de género y salud en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, es coordinadora de investigación del programa de estudios de género en esa universidad y coordina el grupo de antropología y salud en CAS-IDES. María va a compartir con nosotros y nosotras algunos hallazgos de su artículo. Lo piden un montón, y lo digo así porque así lo imagino cuando lo leo. Lo piden un montón. El consumo de sildenafil desde el punto de vista de quienes trabajan en farmacias. Género, salud y sexualidades en la provincia de Buenos Aires. Tenemos también la dicha de tener acá a Bárbara Michela Morín. Ella es Bayarel y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es doctora en Sociología Política por la misma universidad y postdoctoranda en el Núcleo de Estudios sobre Sociología Económica y profesora de enseñanza media. Vamos a escuchar a Bárbara cuando nos cuente acerca de su artículo Vida académica, sufrimiento psíquico y uso de psicotrópicos en mujeres universitarias de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Antes de dar paso, quiero contarles que se han sumado al Zoom y les agradecemos muy especialmente a otras personas. Entre ellas está aquí la doctora Paula Rodríguez Soya, cuyo trabajo prestigia el volumen, que se titula Medicamentalización de los alimentos y biomedicalización de la alimentación en el gobierno alimentario de la salud. Ella está atendiendo cuestiones familiares simultáneamente que participa aquí, así que le agradecemos doblemente su presencia. Pero también hay otras compañeras, compañeros, amigos, amigas, colegas que están, Julián, Milagro, Sofía, Tami, que veo por aquí. eh, ah, es- Aquí está Patricio, que también lo veo, y otras personas que agradecemos su presencia y bueno, empezamos un vínculo también a partir de este encuentro. Eh, para cerrar, estamos muy felices de haber logrado esta segunda publicación. Esteban lo ha planteado también y les invitamos a que accedan al número completo. Pueden hacerlo visitando la página de la revista y ahora también les vamos a pasar por chat el enlace al volumen entero, así lo tienen a mano. Y bueno, dichas estas palabras, empecemos a escuchar a las expositoras. La idea es que cada una pueda exponer durante entre 15, 18 minutos, cuestión que quede tiempo para intercambios y demás. Eh, y María, Natacha, a disposición por quien quiera iniciar. Adelante, Natacha, si querés, dale. Bueno, ¿Arranco yo? Bueno, ¿qué les muchas parece? gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto, muy lindo estar acá, muy contenta de estar compartiendo este trabajo con ustedes. Muchas gracias a los organizadores, a la revista por este espacio. Yo preparé un PowerPoint con algunas cositas para empezar a contarles sobre este trabajo. A ver si lo puedo compartir. Ahí está. Ahí arrancamos. Me dice que tengo la conexión un poquito inestable, así que cualquier cosa que se corte o algo me van diciendo y retomo donde no se haya escuchado. Bueno, un poco la idea de este trabajo, voy a mirar el tiempo para no extenderme, estuve practicando, tratando de poder contarles todo en estos minutitos o todo lo que pueda en estos minutos. Eh, es un poco empezar a pensar cuál sería el futuro de la medicina de precisión en Argentina desde estas dos aproximaciones, de las nociones de riesgo y susceptibilidad. Este trabajo en parte se inscribe
en una presentación que tuve que hacer hace unos años, en el inicios del 2023, donde me habían pedido un poco este tema para trabajar. Me generó la duda y un poco de ahí surgió el objetivo de este trabajo, que era empezar a ver, bueno, cuáles son primero las áreas de aplicación de la medicina de precisión, porque para poder pensar en cuál es el futuro de los campos, habría que primero empezar a ver en cuáles son esos campos que están actualmente como, digamos, efervescentes a la hora de pensar intervenciones que tienen que ver con la salud. Y una vez que podamos identificar cuáles son esos campos, empezar a analizar algunas continuidades y rupturas con el paradigma de la medicina tradicional, sobre todo porque vamos a ver que los objetivos de este campo, que podríamos pensarlo en lo que sería el paradigma de la medicina de precisión, tiene un foco muy fuerte en las cuestiones genéticas y en muchos aspectos se diferencia, sobre todo a la hora de pensar el diagnóstico y a la hora de pensar las terapéuticas con las medicinas tradicionales, con el abordaje de la medicina tradicional. Yo voy a empezar a comentarles por algunos campos de aplicación que en el trabajo están identificados como target o como objetivos específicos, y eso tiene que ver en parte porque son áreas de la salud en donde hay, por un lado, ensayos clínicos con intervenciones concretas, con posibles drogas y fármacos apuntando a estas áreas específicas, y también porque son áreas prioritarias a nivel regional. Vamos a ver dentro de estos campos, por un lado, los targets, o estos que les comentaba recién, los más específicos, y después algunas iniciativas emergentes, que son, si se quiere, las más problemáticas. Yo dentro de estos dos escenarios seleccioné dos casos como para mostrarles un contrapunto entre cuáles serían los objetivos de estos campos más específicos y cuáles serían aquellos de las iniciativas emergentes, por decirlo, por describirlas de alguna forma. También quería empezar a comentarles un poco por ahí el contexto en donde se inscribe esta búsqueda y este intento por mapear un poco la situación de la medicina de precisión en Argentina, sobre todo porque si tenemos en cuenta el auge de la ciencia de datos y la posibilidad técnica de secuenciar un genoma completo, hoy ya les diría en pocas horas. El año cuando yo empecé un poco a hacer este relevamiento, me decían que eran los médicos con los que entrevisté, me decían, bueno, en 24 horas podemos secuenciar un genoma. Hoy ya me dicen en 8 horas podemos secuenciar un genoma, o sea, en menos de un día está esa posibilidad. Y eso de alguna manera permite, por un lado, analizar, almacenar y operacionalizar un montón de información que tiene que ver con variantes genéticas de millones de individuos. Si pensamos que muchos de estos estudios se basan en datos que se almacenan en biobancos de poblaciones de millones de individuos, empezamos a ver, ¿no?, la gran cantidad de información que se maneja. Pensando en ese contexto, también podemos traer a Nicholas Rose, donde él dice, bueno, toda esta posibilidad de intervención a nivel genético y a nivel genómico, lo que empiezan a marcar a la hora de pensar en agendas de salud, es una nueva escala en donde se juega la biopolítica contemporánea. Vamos a tratar de ver qué quiere decir eso para los datos del campo que les quiero presentar hoy. Algunos antecedentes de la investigación tienen que ver con algo que ya en los 90 Lippmann ubicaba como eh, el mapeo genético, ¿no? La posibilidad de empezar a conocer mucha información que tiene que ver con la genética de las personas, viene como uno de los objetivos de lo que sería el proyecto Genoma Humano, ¿no? Posibilidad de acceder a conocer el genoma del ser humano y sobre todo las esperanzas que se cifraban en ese descubrimiento, ¿no? Muy vinculadas a cuestiones que tienen que ver con la salud, con erradicar enfermedades, ¿no? Conocer el genoma completo como la posibilidad de poder erradicar enfermedades complejas. En ese sentido, Lippmann lo que decía es que poner el foco en el genoma lo que hace por un lado es centra toda la atención biomédica allí y empieza a perder de vista cuestiones que tienen que ver justamente con las personas y con las relaciones. Algunas investigaciones también, Torres, por ejemplo, él decía, bueno, en realidad toda esta vinculación a nivel de la posibilidad de conocer variantes genéticas lo que hace es transforma el concepto de salud. Y la forma de transformarlo es ampliándolo, ¿no? Como un espectro, en realidad genera un espectro de lo no sano, pero sin ser considerado enfermo. Muchas veces nos encontramos en los diarios, ¿no?, con estas noticias, bueno, se encontró el gen de, no sé, la criminalidad, o se descubrió el gen, o cómo hacer para tener embriones, lograr embriones en un proceso de reproducción asistida y seleccionar los que sean los más inteligentes, ¿no? Como si hubiera algo allí en el genoma de un embrión que podía dar cuenta del orden de la inteligencia. Todas estas noticias empiezan a marcar como son de alguna forma indicadores para mostrar cómo las sociedades transitan estos procesos de genetización. Lippmann decía que la genetización es este proceso continuo por el cual las diferencias entre los individuos se reducen a los códigos de ADN, con la mayoría de los trastornos, comportamientos y variaciones fisiológicas definidas al menos en parte como de origen genético.
me parecía importante traer la definición que establece ya Lippmann en los 90 para ver cuál es el impacto que tiene eso cuando trabajemos un poquito con los casos. Esta noción de genetización también está en íntima relación con conceptos como la medicalización o la biomedicalización, que como señala también Eugenia Bianchi, son procesos que no se sustituyen entre sí, que pueden coexistir en un mismo espacio y tiempo. Y eso muchas veces hace que tengamos como distintas capas para pensar estos fenómenos, ¿no? Complejos. A su vez, Finkler, él decía que el determinismo genético se presenta como paradojal, porque por un lado tiene la posibilidad de, o la idea de que uno puede controlar, ¿no? A partir de conocer la variante genética o la variante patogénica que causa una enfermedad, tiene la posibilidad de conocer y controlar de alguna forma ese riesgo, ¿no? Entendido en términos de riesgo. Pero Finkler lo que va a decir es que en realidad esa ilusión, ese control es en parte ilusorio, ¿no? Pensar que uno puede controlar eso porque de alguna manera lo que hace es responsabiliza a las personas por su evitación. Lo vamos a ver sobre todo en el contexto de la medicina reproductiva, cuando se les ofrece a las personas que recurren a un tratamiento de reproducción asistida poder hacer un análisis genético en un embrión que les va a dar la pauta o el conocimiento acerca de determinada condición. Si la persona no lo hace, porque no puede acceder o porque no le parece o porque tal vez no está en condiciones de afrontar ese proceso, genera esta idea de, bueno, yo podría haber evitado, no hay algo del orden de la responsabilidad individual en evitar algo que se puede prevenir, y eso es bastante difícil de desarmar a la hora de pensar en cómo se ofrecen estos procedimientos a los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando eh, intervienen en procesos de reproducción. Lo vamos a ver por ahí un poquito más concreto con los casos. Y el último antecedente, pensar esto, ¿no? Que como muchas veces el modo en que se interviene desde esta matriz de susceptibilidad o sobre el individuo susceptible a futuro, se orienta a dirigir su trayectoria hacia un futuro diferente, más deseable y menos aquejado por la enfermedad. La aproximación metodológica, entonces, yo les contaba recién que en este paradigma, que podríamos pensarlo como de la medicina de precisión, se disputan sentidos, posicionamientos éticos, políticos, epistemológicos, clínicos, y este análisis parte de reconocer que existen distintos grupos relevantes para pensar estos procesos, los profesionales de salud, los pacientes y sus familias, los financistas, los reguladores, y cada uno de estos grupos asignan sentidos distintos a lo que es la tecnología, el avance tecnológico, los que estamos problematizando. En este caso, yo me voy a focalizar en entrevistas que hice a profesionales del ámbito de la salud. Entonces, en este sentido, una vez que se identificaron estos campos de aplicación, después lo que hice fue entrevistar a estas personas que trabajan en estos campos y preguntarles un poco de cuáles son los desafíos y qué es lo que ellos se imaginan para el futuro a la hora de pensar los desafíos clínicos de estas tecnologías. Nos vamos a focalizar en este grupo, tal vez si trabajamos con otros grupos, actores de interés, tenemos, bueno, otros tipos de resultados, ¿no? Eh, una vez que estuve entrevistando y trabajando con estos profesionales que se dedican a en estos campos específicos, yo lo que hice fue seleccionar dos casos de estudio, que esto es lo que les voy a contar algunas cositas de estos casos para ver estos antecedentes que estuvimos conversando. El primero de los campos de aplicación, que podemos pensarlo como los targets de lo que sería la medicina de precisión, son todas las problemáticas o muchas de las problemáticas que tienen que ver con el cáncer. Sobre todo porque la mayoría, cuando yo hice este relevamiento el año pasado, había más o menos 13 estudios en fase de ensayos clínicos, de los cuales 10 eran para tratamientos de cáncer específicos o intervenciones que apuntaban a tumores o cáncer que tienen que ver, que tienen una relación genética clara para poder hacer el análisis. Ese es un grupo. El otro grupo, en menor medida, pero también prioritario, es el de enfermedades genéticas poco frecuentes. Estos serían los dos campos de aplicación que hoy por hoy son los targets de la medicina de precisión y donde se están pensando los ensayos clínicos y las terapéuticas asociadas a estas condiciones. Dentro de este grupo podríamos poner como un ejemplo, si quieren, paradigmático de lo que serían las enfermedades poco frecuentes a la atrofia muscular espinal. Esta condición es la primera, es para la primera que existe una terapia génica en Argentina. Hay un informe que se publicó en el año 2021 acerca de cuáles son los pacientes que pueden ingresar bueno, cuáles son las condiciones, qué tipo porque hay distintas variantes de esta condición. Hay algunas que pueden ingresar a recibir este tipo de terapias y otras no. Eso está todo especificado en este informe técnico, no me voy a meter mucho porque no llevamos con los tiempos. Pero el principal problema que tiene este tipo de terapias es el acceso. Como por ahí conocerán, son intervenciones que
o sea, la dosis, que es una sola dosis, cuesta millones de dólares, entonces es posible prácticamente que las personas puedan acceder a este tipo de tecnología. Y lo que hace muchas veces es que sean los estados los principales clientes de los laboratorios que producen estos fármacos, entonces se genera como un desafío a nivel del acceso en cuestiones de salud muy importante. Teniendo en caso, o sea, pensando como dentro de este grupo de, si se quiere, de enfermedades poco frecuentes, al AME, que es el caso que yo traje como el primero en relación a esto, vemos que la primera dificultad que aparece a la hora de conceptualizar en este grupo la idea de riesgo, o dentro de lo que sería el paradigma de la medicina de precisión también, es el carácter polisémico que tiene esta palabra y cómo actúa en distintos planos, por lo que decía recién, tal vez para los financiadores el riesgo tiene que ver con una cosa, para las familias tiene que ver con otra y para los profesionales de salud también. En el caso de las enfermedades poco frecuentes, lo que vemos es que el dato genético aparece como una clave a la hora de acceder justamente a las tecnologías de secuenciación del genoma y a las técnicas estas de diagnóstico molecular. Y el momento principal para poder intervenir es el momento diagnóstico. Para algunas condiciones, por ejemplo, a las profesionales que yo investigué trabajaban en el área de errores innatos de la inmunidad, que es otro de los grupos de estas condiciones. La detección temprana, que es una de las cosas principales oportunidades que da la tecnología de secuenciación molecular, mejora un montón la calidad de vida del paciente, porque ya se puede saber, si bien no hay una cura para esta condición, sí se puede saber qué tipo de intervenciones hacer y qué no. Por ejemplo, no darle al bebé la vacuna a la BCG, porque eso si es una persona que tiene errores innatos de la inmunidad, le hace muy mal. Entonces, poder tener a tiempo un diagnóstico acerca de qué es lo que pasa con este bebito hace que muchas de las intervenciones que se hacen después mejoren muchísimo la calidad de vida del paciente. Entonces, mientras que en esta, digamos, en esta instancia diagnóstica es clave para mejorar el asesoramiento genético, para ayudar a la familia a decir cómo tienen que seguir los cuidados con este bebé, muchas veces lo que pasa es que el camino hacia las terapéuticas empieza a ser cada vez más estrecho y más difícil, sobre todo pensando en el acceso, como les comentaba recién, con las terapias con AME, sobre todo por los costos que tienen. Esta es una cita de uno de los médicos, de los genetistas que entrevisté, que él me decía, un ejemplo clásico es la atrofia muscular espinal, que es una patología muy grave, con una debilidad muscular muy importante, que los nacidos no pueden sostener la cabecita, no pueden alimentarse bien, no pueden caminar. Apareció una terapia que cura la enfermedad. Imagínense el peso que tiene, ¿no? Para decir una familia que tiene un chiquito en esta condición, que es lo que cura esa enfermedad, pero que cuesta 2 millones de dólares. Es una terapia génica que cuesta 2 millones de dólares. Con la terapia génica no es que uno cambie el ADN del nacido, sino que se introduce una célula, en la célula un gen normal. Y esa introducción permite que el organismo funcione bien. En estos casos, entonces, lo que vemos es que la localización de riesgo genético aparece como un objetivo específico que muestra que hay un locus exacto en el ADN que se identificó como que es patológico, que tiene un problema y que se puede de alguna manera resolver, al menos teóricamente, ¿no? Con este tipo de intervención. Pasamos ahora a, esas serían como, si se quieren, los targets, ¿no? Y donde tenemos objetivos concretos de curación y alternativas terapéuticas, por lo menos en la instancia diagnóstica. Vamos a ver ahora otras iniciativas distintas dentro del mismo paradigma de la medicina de precisión, pero que tienen que ver con cuestiones, si se quiere, emergentes. Y acá hay como dos ejemplos, vamos a trabajar sobre uno para hacer honor al tiempo, pero hay varias cuestiones para conversar sobre esto. Estas iniciativas emergentes, entonces, por su reciente aparición en el contexto argentino, a diferencia de las anteriores, lo que buscan es utilizar estas herramientas de secuenciación para construir indicadores que permitan predecir el riesgo de enfermedades complejas donde intervienen múltiples genes y la relación entre ellos y el ambiente, ¿no? La relación entre el fenotipo y el genotipo. Una iniciativa de base pública-privada, porque es un consorcio donde intervienen muchos actores, es el programa Poblar, que es un programa que buscó justamente la identificación de un genoma de referencia, y una iniciativa de base privada, que es la que les voy a comentar dos palabritas para hacer el contrapunto entre los dos casos, que es el de la evaluación genética preimplantaria. Si bien la evaluación genética preimplantaria es una posibilidad que existe hace muchos años, y hay varios de estos test que están establecidos en el contexto de la medicina reproductiva, como aquellos que apuntan a identificar anomalías cromosómicas o condiciones monogénicas, como hablábamos recién, condiciones asociadas a un gen que puede ser identificado a partir de estudiar la genética familiar y después estudiar al embrión concretamente de esa familia para ver cuál tiene esta condición y cuál no. Dentro de este ámbito, muy recientemente se empezó a promocionar un nuevo test de evaluación genética preimplantaria, que es aquel que intenta identificar condiciones poligénicas. Y es bastante problemático.
sobre todo porque es problemático. Primero, porque ya no se inscribe dentro de lo que sería un diagnóstico concreto, como hablábamos recién, ¿no? De un locus específico en el genoma, sino que estos test de riesgo poligénico lo que hacen es una estimación de la susceptibilidad individual a un rasgo complejo específico. Y se obtiene por medio del cálculo de potencialmente millones de variantes genéticas que están asociadas a ese rasgo particular en una población dada. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene el cálculo de este índice? Es que estos estudios de asociación del genoma completo se obtienen justamente de datos que en su mayoría son biobancos en Reino Unido, bueno, los biobancos, digamos, de población ascendencia europea, blanca, reciente. Esa es como la muestra donde se arrojan estas estadísticas. Entonces, después, la verdad es que es muy difícil pensar en cuál sería una aplicación con poblaciones latinoamericanas o una población distinta que no esté representativa en esas bases, ¿no? Entonces, esta es la primera limitación a la hora de pensar la validez clínica de estos tipos de indicadores. Y después tenemos un problema también concreto a la hora de pensar cómo se aplican estos test de predisposición genética al contexto de la reproducción asistida. Como ven en la imagen, este sería un test que se llama como test de salud embrionaria, que identifica distintas condiciones del embrión: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, bueno, cáncer de mama, ¿no? En donde se trata de rankear cuál es el mayor riesgo que puede tener el embrión al tener alguna de estas condiciones. Entonces, por un lado, como se señaló antes, extrapolar los resultados de predisposición genética en cortes o poblaciones de adultos y pensarlos para el contexto de un embrión es por lo menos problemático. Eh, y después el problema es que se plantea como seleccionar al mejor embrión disponible, donde tampoco, si el objetivo del test es seleccionar al mejor embrión, habría que ver qué se trata, ¿no? Esta cuestión de mejora a la hora de rankear estas enfermedades. Y cómo muchas veces esto se malinterpreta en los pacientes, ¿no? Cuando les informan estos test o el resultado de estos test, entendiendo que no es un test diagnóstico, es un test que asocia probabilidades. No significa que la persona que vayan a hacer con esta información va a tener después una enfermedad, porque esa enfermedad tiene que ver con cómo esa persona se desarrolla, la interacción con el ambiente, no está solamente determinado por la cuestión genética, pero así presentado se ve como hay una fuerte determinación. Como sugiere Rose, también la susceptibilidad opera aquí como un tercer término, no se corresponde ni íntegramente con lo normal ni con lo patológico. Y esa predisposición que introduce de alguna forma una anticipación, es decir, que nosotros como profesionales de la salud que orientamos a los padres o futuros padres que van a realizarse estos test, bueno, podrían contribuir a hacer algo acerca de su embrión. Pero ¿qué dice finalmente eso del embrión y de las elecciones que las personas pueden hacer en ese contexto? Bueno, para concluir entonces por ahí con un contrapunto de estos dos casos, yo lo que les quería mostrar un poco es que el campo de la aplicación de la medicina de precisión es variada en la Argentina, existen distintos objetivos, distintas intervenciones. Muchas veces se constatan estas continuidades y rupturas con el paradigma de la medicina tradicional, sobre todo a la hora de pensar cuáles son la injerencia que tienen las instancias diagnósticas y en las posibilidades terapéuticas también de estas intervenciones. En el caso de las enfermedades genéticas poco frecuentes, la posibilidad de realizar un diagnóstico molecular puede contribuir a una ventaja clínica, no tal vez pensando en la curación, pero pensando en ahorrar tiempo, en intervenciones concretas para la vida de los pacientes y de las familias. Y las intervenciones terapéuticas están bastante más lejanas y bastante más limitadas. Eso impone nuevos retos a la hora de pensar las agendas en salud también. A la diferencia del contexto anterior, estas iniciativas emergentes lo que muestran son las dificultades a la hora de trasladar estos tipos de estudios a la clínica, con indicadores que muchas veces no están bien representados para nuestras poblaciones y tienen como estos sesgos de creer que solamente lo que dice la información genética es finalmente lo que va a pasar. En el caso del contexto del embrión, estos test tratan de rankear embriones más saludables y ahí está bastante problemático pensar eso, sobre todo la implicación que tiene que ver con la salud, ¿no? del futuro embrión. Este análisis entonces intentó demostrar que si bien se registra un cambio en el entendimiento del dato genético, desde algo fijo, inmutable, hacia un paradigma de mayor complejidad, donde se interesa, ¿no?, por el conocimiento de las relaciones y las interacciones entre los genomas, entre el genotipo y el ambiente, desde las nociones de riesgo y susceptibilidad, muchas veces este dato se presenta como una clave de salud y eso puede generar y derivar en nuevos determinantes. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a leer entonces el texto completo. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Natacha. Sé que es solo un atisbo de lo que, de todo lo, digamos, de todas las implicancias que tiene tu trabajo, tus investigaciones, y te agradezco especialmente que hayas participado, porque siempre para nosotros, esto lo hablamos en distintas instancias, hago este mínimo comentario
antes de pasar a la siguiente exposición, siempre para nosotros es muy importante plantear que aún cuando tantos Esteban, Marcia, en mi caso y algunas otras personas que participan del grupo de estudios, nos estamos abocando a temáticas de salud mental, sabemos que es muy importante mantener una lectura más amplia para tener también una percepción más acertada de cómo se producen los procesos de diagnóstico y de tratamiento, también farmacológicos, pero digo, y cómo la medicina también va incorporando dinámicas que pueden parecer muy lejanas en algunos casos, pero que están ahí disponibles para tener en cuenta. Así que muchísimas gracias porque además fuiste muy didáctica, si cabe la palabra, para quienes somos muy poco entendidos en estas cuestiones. Así que muchas gracias, Natacha. Gracias a ustedes. Eh, María, si querés continuar vos, vamos bien, te paso la palabra. Dale. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer de nuevo porque es lo que corresponde, pero a la vez en este contexto que especialmente en nuestro país estamos atravesando, quienes trabajamos como docentes, investigadores y demás, me parece que estos resultados, publicaciones colectivas, instancias de diálogo, bueno, son una especie de refugio, de aliento y demás, así que se agradece eso también. La oportunidad de la publicación y de esta presentación. Y bueno, después voy a terminar diciéndolo, lo que siento que me aportó a mí especialmente algunas lecturas sugeridas, sobre todo por Eugenia. Bueno, mi artículo se llama Lo piden un montón y es, como dijo Eugenia, lo piden un montón, sería la expresión teatral. El consumo del sildenafil desde el punto de vista de quienes trabajan en farmacias, género, salud y sexualidades en la provincia de Buenos Aires. Entonces quería contar primero por qué en la provincia de Buenos Aires el contexto de la investigación a partir del cual surge este artículo. Yo, bueno, como decía Eugenia, trabajo desde la antropología, me interesa la profesión farmacéutica y las farmacias en una línea reciente que tuvo que ver con desarrollar, digamos, de las profesiones sanitarias a la profesión farmacéutica como una profesión sanitaria también. Y el espacio de la farmacia me permitía me permite ver muchas cosas y por supuesto pone en escena en el mostrador, en las interacciones cotidianas, el fármaco. Entonces también, digamos, es un punto de interés de esta investigación la cuestión del estatus y la cuestión simbólica y muchas cuestiones más acerca del fármaco. Y el trabajo se desarrolla en distintas farmacias de la provincia de Buenos Aires. Y esto me parece importante aclararlo porque en Argentina es un país federal, el régimen de las farmacias, si bien hay una ley nacional, cada provincia lo reglamenta, cada provincia organiza la profesión farmacéutica en colegios, que son corporaciones profesionales, y la provincia de Buenos Aires, a diferencia, no es la única, pero a diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, tiene una organización que ha defendido y ha logrado mantener todavía la regulación del aspecto sanitario de la profesión farmacéutica, que en relación al medicamento es priorizar el aspecto de la dispensa versus la mera venta, ¿no? O sea, la venta, uno vende cualquier producto, en la dispensa hay un acto sanitario, ético, profesional, que se ha logrado resguardar versus los formatos de sociedades anónimas, donde no hay un director responsable en última instancia, como es el caso de las cadenas, como las que están, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. Hay provincias que tienen un sistema más parecido de la provincia de Buenos Aires, de fuerte regulación y un modelo sanitario de respaldo, y otras donde está más desregulado. Entonces, a mí me interesaba mostrar qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde además hay un antecedente de que esta cuestión del modelo sanitario se convirtió en un marco de disputas y político muy importante para entender lo que hacen y las farmacéuticas. Y después, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que piden un montón? ¿Qué es el sildenafil? El sildenafil es una droga que se prescribe para la disfunción eréctil. Su versión famosa, mundialmente famosa, es la de los laboratorios Pfizer, que es el Viagra o la pastillita azul, por todos conocida. En Argentina se vende mayormente otras versiones de otros laboratorios más económicas. La más popular es Al Máximo,
¿Y por qué esta droga? Porque yo realizando trabajo de campo en distintas farmacias de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el contexto de los turnos, que es cuando la farmacia se convierte deja de ser tanto un comercio y es más un servicio de salud. Obligatoriamente cada farmacia tiene que estar una vez al mes o cada 15 días, de acuerdo a la población, abierta 24 horas, brindando servicios. Y entonces en los turnos, sobre todo en los turnos nocturnos, en la mayor parte de las farmacias donde estuve, bueno, había como un top 5 si se quiere, de medicamentos más dispensados, y en todas las farmacias, con distintos barrios, distintos lugares, distinta población, etcétera, dentro de estos 5 más vendidos estaba el Viagra, el Sildenafil, al máximo, sobre todo, que es la versión que más se vende. Entonces, bueno, ahí había algo, yo, digamos, que no empecé esta investigación queriendo saber algo del sildenafil, sino que me topé con el sildenafil en el mostrador, en el turno, digamos, en la experiencia de los y las farmacéuticas. Y el artículo no busca explicar por qué lo piden un montón, o sea, yo no busco reconstruir el consumo, por qué la gente, por qué los varones de distintos grupos sociales en las distintas farmacias compran el sildenafil, sino las explicaciones que dan farmacéuticos y farmacéuticas, empleados de farmacia, acerca de este consumo tan evidente, tan acrecentado en el último tiempo, y tan desconocido, por otra parte, para quienes, digamos, no lo consumen. Es como algo, a mí me pasó esto de cuando uno comenta que está investigando, mucha gente se sorprendía, y bueno, los farmacéuticos y farmacéuticas no, y tienen como explicaciones, tienen un conocimiento en torno a esto. Y entonces, una primera aclaración que no está en el artículo, pero que me parece que está bueno, que esto me permitió a mí también pensar en las formas de construcción de conocimiento que se dan en las interacciones en la farmacia. Entonces hay una línea que tiene que ver con los consumos, lo que vende cada farmacia, quién tiene esa información y cómo a partir de esa información se construyen, digamos, teorías o distintas cuestiones, que es otra línea que voy a continuar, pero bueno, me la abrió de alguna manera las explicaciones que se dan acerca del consumo del sildenafil. Entonces, ¿cuáles son estas explicaciones? Yo en el artículo trabajo sobre 3 farmacias distintas, donde me dieron 3 explicaciones un poco distintas, pero lo que más varía es, bueno, de acuerdo y las farmacéuticas que dicen sobre quiénes son los que consumen en esa farmacia, quién le dispensan en esa farmacia el sildenafil. Hay otro tema que no trabajé en el artículo, pero que también es problemático y me parece que está bueno señalar, es que supuestamente es un medicamento que se vende por prescripción, pero en la mayor parte de los casos, como sucede generalmente en los turnos, es sin prescripción. Entonces existe esta figura de la automedicación, que a la vez es una tensión entre el poder farmacéutico de los profesionales farmacéuticos y el poder de los profesionales médicos. O sea, bueno, ¿quién prescribe en Argentina según la ley? ¿Quién puede? ¿Quién no? ¿Quién disputa esa prescripción o no? Entonces, como son todos puntitos que no trabajan en el artículo, pero que el artículo me permitió empezar esta maravilla de la escritura, ¿no? Que uno, digamos, piensa cuando escribe y al escribir le van abriendo cosas. Entonces, según las distintas farmacias, era distinta la población que consumía el sildenafil. En una farmacia de la ciudad de La Plata, cerca de lugares de bares y de cafés, la población que consumía y que iba a pedir a la farmacia el sildenafil eran varones heterosexuales u homosexuales, después de salir del boliche o en la madrugada del fin de semana, después del consumo del alcohol, pero sobre todo personas jóvenes. En otra de las farmacias, en un barrio, digamos, cerca del puerto, en la ciudad de Mar del Plata, o sea, otra ciudad dentro de la misma provincia, eh, lo consumían los trabajadores también jóvenes que salían después de jornadas muy largas en la industria pesquera. Entonces después de una gran jornada de trabajo y mucho cansancio, no salían del boliche, salían del trabajo, iban a comprarlo para bueno, satisfacer a su señora después de una ausencia prolongada. Y en otra de las farmacias de una zona más de conurbano cerca del área metropolitana de Buenos Aires, en un barrio de lo que llamamos el conurbano, en el partido de Florencio Varela, el consumo era de los trabajadores de servicios de remis, taxi, autos de alquiler en la madrugada, personas de mediana edad o más grandes, que eran también que lo iban a consumir un poco como para mejorar el rendimiento.
Entonces, cada farmacia conoce las características sociodemográficas, el perfil de consumo de quienes van y compran el sildenafil. Entonces hay una diferencia en cuanto a quiénes, al perfil, pero en última instancia lo que a mí me parece interesante y que rescato y subrayo en el artículo es que las explicaciones de fondo de por qué los varones fuera de la prescripción de distintas edades, pero que no encajan en el perfil de la prescripción perfecta, consumen el medicamento. Y tiene que ver con un cambio, de alguna manera, que en distintas formas de explicarlo, pero que todos los y las farmacéuticas plantean, es, bueno, hay algo en el orden de género que está cambiando, hay algo en torno a las demandas de la masculinidad, del rendimiento, de la expectativa de virilidad o de pegar masculinidad con virilidad y con la cuestión de no tener ningún tipo de disfunción eréctil, que ha constituido una base que puede contribuir a explicar el aumento del consumo de sildenafil. No es algo directo, no es que dicen, bueno, ahora todo cambió, entonces los varones consumen más. Pero sí, me parece interesante que esta teoría que tiene que ver con los sentidos comunes de los cambios sociales permea las explicaciones sociosanitarias de los consumos que suceden en las farmacias de parte de farmacéuticos y farmacéuticas. Eh, 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 el riesgo, dialogando un poco con lo de Natalia, que me pareció súper interesante el artículo para seguir pensando en la idea de riesgo, en tanto el riesgo que asumen los varones de tomar un medicamento para potenciar su virilidad, sabiendo que está por fuera de la prescripción y que bueno, implica un riesgo sanitario consumir esto, que en cierta población, digamos, aumenta las posibilidades de tener un paro cardíaco, un infarto, etcétera. A sabiendas de todo eso, ¿no? Entonces, hasta aquí eran un poco las líneas de análisis que yo desarrollo en el artículo, y termino planteando algo que en términos teóricos, digamos, el diálogo con algunas lecturas de este grupo y de Eugenia me permitió iluminar, entonces me parece que eso está bueno, poder pensar colectivamente. Entonces, esta idea de por qué se consume el sildenafil y cuáles son sobre todo las explicaciones que dan de ese por qué los y las farmacéuticas, puede ser iluminada, puede ser mejor comprendida a partir de ciertas ideas de esto de, bueno, de qué manera los fármacos ya no se consumen para curar una patología, sino que tienen que ver con optimizar ciertas conductas, con configurar las subjetividades, y en este caso claramente la cuestión de la masculinidad hegemónica, donde gran parte de la constitución de esa masculinidad tiene que ver con ser viril o no ser viril, ¿no? Entonces ahí llego, digamos, de la mano de algunas lecturas que me permiten, la idea del pharmaceutical self, por ejemplo, me permiten, digamos, como apuntalar un poco o entender de manera más rica este consumo y las explicaciones, porque los farmacéuticos y las farmacéuticas, si bien en Argentina tienen mayormente una formación vinculada a las ciencias exactas, a las ciencias biológicas, esta idea del fármaco, que es a la vez un veneno, un riesgo, ¿no? Y al mismo tiempo permite, o sea, tiene lo bueno y lo malo contenido en sí mismo, ellos la tienen como muy internalizada y les ayuda por ahí a explicar esto de por qué lo consumen, por qué asumen este riesgo, y bueno, hasta ahí, digamos, un poco las conclusiones del artículo que invito a, ojalá que lo puedan leer. Y sobre todo remarcar esto, de qué manera escribir el artículo, nunca, digamos, la escritura es el final de un proceso, sino que es parte del proceso, abre nuevas líneas, y a mí este artículo me permitió seguir pensando muchas cosas, así que otra vez la importancia de eso, de escribir, de publicar, de circular y de invitar a la lectura. Así que bueno, ojalá que puedan leerlo y a partir de ahora estén atentos porque ya eso es lo que sucede, ¿no? Uno ahora empieza a ver, bueno, si consumen o no consumen al máximo, dónde, que también está bueno. Así que bueno, hasta ahí lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María. Y me quedo con lo último que planteabas, que es lo que vincula también tu trabajo con el de Natacha. Cómo necesitamos desvincular, dislocar algunas ideas que tenemos muy pegadas entre sí, como la idea de que para qué se diagnostica, para qué se utiliza una medicación. Muchas veces el diagnóstico y la terapéutica están fracturados. Acá no hay un diagnóstico y sin embargo hay un uso de una medicación. Me parece que todas estas realidades que ustedes están planteando, tanto vos como Natacha, hasta aquí,
es muy importante tenerlas en cuenta y vuelvo a lo mismo, también para pensar el campo de la salud mental en la actualidad con sus desafíos y con sus innovaciones, pero en diálogo siempre con digamos, con esta cosa magmática más amplia que implica la salud, la medicina, la normalidad y todas esas variables que desde las ciencias sociales son ya canónicas, ¿no? Empezaron con las ciencias sociales como preguntas, pero que necesitamos poder reactualizar en términos de lenguaje, en términos de vinculaciones, en términos de procesos concretos. Así que gracias también por haber compartido tu trabajo. Y ahora sí, pasamos a la última de las presentaciones. Si estás por aquí, Bárbara, te escuchamos. Sim, vocês me escutam bem? Eu vou Muy tentar bien. compartilhar, só um momento. Não sei se. Não, vocês veem muitas coisas. Vocês veem só os slides, certo? Sim, os slides. Eu não consigo ver vocês agora exatamente. É, então, bom dia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade também de falar um pouco sobre o artigo que Eugênia já apresentou, né? E para falar então desse sofrimento psíquico das estudantes universitárias na Universidade Federal de Santa Catarina, mas o vínculo desse sofrimento psíquico com os assédios sofridos na universidade e também com o uso de medicamentos, né? Então, o recorte ele começa pela própria pesquisa, que é uma pesquisa iniciada lá em 2021 e que permanece, né? E onde fizemos 22 entrevistas com mulheres, né? Na verdade, fizemos quase 40 entrevistas, a grande maioria com mulheres, 22 foram analisadas para esse artigo, né? Onde boa parte dessas mulheres, então, falaram, comentaram, né, das experiências vividas de assédio dentro da universidade, e ou conhecimento de alguém que tinha sofrido algum tipo de assédio, né? Ao fazermos as entrevistas, conseguimos perceber também o uso de medicamentos, em algumas vezes vinculadas a esses assédios, né, aos sofrimentos psíquicos, e outras vezes vinculadas também à ideia de produtividade acadêmica. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, né? Vou apresentar a partir do artigo. Então, ele fala, né, da experiência da vida acadêmica, dos sofrimentos e o uso de medicamentos. O percurso metodológico, eu fiz uma divisão para a apresentação de agora, né? O percurso metodológico, então, nós analisamos 22 entrevistas, e onde fica evidente, né, a hierarquia institucional presente nos assédios, a grande maioria são assédios cometidos por professores, homens, contra estudantes, mulheres, que já apresentam outros marcadores sociais da diferença. Então, muitas vezes são estudantes que recebem algum tipo de auxílio para permanência na universidade. Todas as estudantes tinham, né, como eu já falei, um caso pessoal ou de pessoa próxima que sofreu algum tipo de assédio dentro da universidade. Dentro das 22 entrevistadas, né, elas tinham entre 22 e 50 anos. E fizemos entrevistas, seja com estudantes de graduação, mestrado e doutorado, né, das diversas áreas que se apresentam como educação física, direito, química, linguística, oceanografia, engenharia mecânica, arquivologia, engenharia civil, biotecnologia, agronomia, economia, farmácia, serviço social, psicologia, e todas elas apresentavam, então, esse caso que é pessoal ou de alguém muito próximo que elas conheciam e que tinha sofrido algum tipo de assédio, né? E vale lembrar que todas as entrevistas foram realizadas na modalidade online, porque estávamos em isolamento por causa da pandemia, né? Como referencial teórico para conseguir compreender melhor essa dinâmica dentro da universidade, eu usei alguns conceitos, né? A ideia de sujeito neoliberal em Dardot e Laval, a violência simbólica e a dominação masculina em Bourdieu, e as discussões, tanto que a professora Márcia Mazon quanto a professora Sandra Capone fazem sobre a medicalização da vida e o mercado de psicotrópicos, né, no Brasil e na América Latina.
Enquanto eu for falando, nos próximos slides eu trago de volta alguns desses conceitos para a gente discutir. Então, o artigo está dividido em três grandes blocos, né? Eu vou falar de cada um deles mais especificamente. O sofrimento psíquico em estudantes universitários, né? E esse empreendedorismo de si. Os- o- Esses dados que eu trago são dados referentes à pesquisa feita em 2014 nas universidades brasileiras, né? Não falam somente da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, entre as dificuldades, na pergunta, né, sobre as dificuldades, maiores dificuldades de estudantes universitários, a dificuldade financeira tem maior frequência, seguida pela carga excessiva de trabalhos estudantis e a relação professores e alunos. É, mas também aparecem, né, as violências física, sexual, psicológica, situações de discriminação e preconceito, e especificamente nessas dificuldades mais emocionais, a gente tem um grande número de pessoas que respondem que sofrem de ansiedade, 58%, né? Desânimo, insônia e alteração de sono, sensação de desamparo, sentimento de solidão, tristeza, problemas alimentares e por aí vai, é uma lista bastante grande, assim, né? E daí, Dardot e Laval, num dos seus artigos, falam, né, que é publicar ou perecer. A máxima que vale para os pesquisadores é uma tradução setorial do vender ou morrer, né? Você tem que ter uma alta produtividade acadêmica ou você se perde nesse mecanismo universitário de a vida acadêmica, de uma profissão acadêmica, você acaba sendo é, a lógica, né, que gira em torno das universidades, pelo menos no Brasil, e Dardot e Laval falam, então, de uma experiência também mais internacional, é uma lógica produtivista, né? Quanto mais artigos publicados, quanto mais congressos, quanto mais aulas e núcleos, né, e circulação e redes, melhor você vai se sair na vida acadêmica, caso contrário, você fica para trás, né? É interessante, e eu trago essa reflexão, porque normalmente vinculamos essa lógica do empreendedorismo de si, do se vender, para um universo fora da universidade, né? A universidade seria então esse espaço um tanto imaculado, onde seria o conhecimento pelo conhecimento. Quando olhamos mais de perto, percebemos que não, né? Que ele é um espaço, tal qual outros espaços sociais, onde circula uma lógica, neoliberal, né? Num segundo momento, então, eu falo dessa sobrecarga sobre as mulheres e a discussão tanto das teorias, né, de gênero, dos estudos de gênero, trazem também essa questão de que se há um sofrimento psíquico causado pelo próprio espaço universitário para todas as pessoas, quando falamos de mulheres e de outras minorias, isso se agrava, né? Percebemos bastante evidentemente em pesquisas feitas na Universidade Federal de Santa Catarina, mas em outras no Brasil, como a universidade no Brasil, assim como em outros países, ela é feita por homens para homens, né? Porque foi criada há anos atrás, há muito tempo atrás, ela não é revisitada nesse sentido. Ela também é entendida como esse lugar sagrado que não deve ser repensado enquanto suas dinâmicas institucionais, né? Então, as mulheres sofrem assédio sexual desde piadas cantadas, investidas, no caso das nossas entrevistadas, de serem agarradas por trás durante uma aula prática com um microscópio, ou de você sair da sala de aula para ir ao banheiro e o professor ir para a porta ficar te olhando, é, ou você ser rebaixada e questionada sobre suas notas e ter esse vínculo das notas com a relação sexual com certos professores. Então, ela é uma estrutura que essas normas de gênero, né, constrangem e que não dão muita saída para as mulheres nesses espaços, né? Eu trago aqui uma pesquisa que não foi feita na UFS, que foi feita numa outra universidade, mas que encontramos dados muito similares na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então,
8% das mulheres que sofreram assédio sexual dentro da universidade dizem que evitam os lugares ou, né, que desistem da universidade, pensam em desistir dos cursos, né? É, e daí aqui tem um relato, né, da nossa entrevistada que diz, eu já vi ele encoxando as pessoas. Encoxando é encostando por trás, né? A gente ficava no microscópio e ele chegava por trás, né? Então, esse sentimento diante do assédio é sempre um sentimento de medo e ansiedade, né? E de silenciamento, porque como são relações de poder dentro da universidade, as mulheres que denunciam os assédios, na maior parte dos casos, não têm o processo levado adiante, ou mesmo os professores sendo julgados, enfim, né? Passando por um processo institucional. Uma das nossas entrevistadas falou que o professor que é, teve um processo por conta de um assédio sexual foi apenas trocado de laboratório, né? Ele saiu de um laboratório e foi para outro, e depois de pouco tempo ele foi fazer um pós-doutorado fora do país. Então ele não deixou de dar aula, ele não deixou o espaço de trabalho, ele não teve nenhum tipo de educação no sentido de compreender assédio sexual, assédio moral dentro da universidade, ele não foi punido de nenhuma forma também, né? É importante ressaltar que as pesquisas que vinculam assédio sexual e moral entre estudantes nas universidades é, é recente, tem 10 anos no Brasil, os estudos, e eles não são em grande quantidade, principalmente os que falam sobre o sofrimento psíquico, né? Fala-se, né, e temos um histórico no Brasil de falar sobre assédio moral no espaço de trabalho. Então, quando fala-se da universidade, fala-se entre professores e técnicos da universidade, mas não necessariamente falando de estudantes, né? E daí vem o que eu acredito que vem com o tempo, um desdobramento da pesquisa feita em 2021, que é a questão do medicamento como uma sobrevivência. Conseguimos perceber, né, a partir das entrevistas, que tem duas categorias de justificativa para o uso dos psicofármacos, né? Os diagnósticos de depressão e ansiedade, em várias das mulheres ele aparece, e também o aumento do rendimento. Então, atravessa as duas justificativas a questão de gênero, né? A questão que as mulheres têm esse sofrimento, essa depressão, essa ansiedade por conta dos assédios que sofrem, e o aumento do rendimento também está vinculado a gênero, na medida em que as mulheres precisam fazer mais para que elas sejam reconhecidas dentro do espaço acadêmico de produção, né, de trabalho. Aqui eu trouxe duas falas, né, dois recortes como exemplos, né? Eu sinto que desde que eu comecei a usar a medicação, minha vida mudou bastante. Eu consegui entender todo o sofrimento que eu tinha e lidar com ele de uma forma mais adequada, sem ficar sendo derrubada por ele, por qualquer coisa que acontecia. Antes do medicamento, qualquer coisinha muito menor que acontecia na minha vida, eu chorava. E aí, em situações da vida de tentar trabalhar, um estágio, estudar, sair, fazer amigos, todas essas situações passavam por esse sofrimento que não terminava nunca. Depois que eu comecei a tomar medicação, isso ficou muito mais estável e eu fiquei muito mais forte. E hoje eu consigo entender o que é a depressão e o que e quando que eu tô triste como uma pessoa normal que fica triste. Então, fazer essa diferença entre um diagnóstico, né, entendido como uma doença, e aquilo que seria uma tristeza normal. Nesse caso específico dessa estudante, ela entende a medicação como algo positivo, na sua rotina estudantil, na sua vida, né, no seu cotidiano. Para estudar para provas, para dar um gás, para manter o foco. Uma entrevistada nos conta, então, que a irmã fez uso da Ritalina. Ela usou no último semestre, que estava fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e ela estava estudando e trabalhando, e ela disse que usou. E ela disse que no curso dela, a maioria das pessoas usavam. Aqui, na continuação dessa entrevista, ela nos conta que, assim como Maria
estava nos falando sobre a pesquisa dela, muitas das pessoas que têm acesso ao uso aos medicamentos, né, para aumento de rendimento, é sem diagnóstico, sem prescrição, né? Então, existe um outro mercado, um mercado paralelo de compra e venda desse tipo de medicação, né? E para finalizar, e a gente daí eu acho que pode falar mais durante a discussão, é que se torna evidente, então, que a rotina acadêmica é causadora de sofrimento para parte dos estudantes, mas principalmente se essas estudantes forem mulheres, né? E que a gente tem essas duas motivações que elas não são excludentes. A maior parte delas disse que era literalmente para aguentar, né? Então, seja por conta da ansiedade ou da depressão, e você precisa se manter na universidade, ou você quer produzir muito mais porque você quer se manter na universidade. Então, o uso de medicamentos quase aparece, se a gente olha por um certo ângulo, como uma resistência dessas mulheres ao espaço universitário, que é essa instituição que, que conforma corpos, né, mas que violenta simbolicamente e não só simbolicamente, né, fisicamente, psicologicamente, é, e sexualmente as estudantes no Brasil, né? E aí eu termino minha fala. Obrigada, gente. Muchísimas gracias, Bárbara. La verdad es muy conmocionante lo que planteás por esta cuestión de cómo vos ligás las condiciones de producción académicas que en términos, digamos, que tienen toda la lógica digamos, de los soportes, tienen todos los soportes mercantiles que vemos en otros espacios, y que esos soportes producen sufrimiento, están atravesados por violencia, están atravesados por asedio, y frente a eso me pareció muy significativo lo que vos planteás, que el uso de fármacos aparece de psicofármacos aparece como una estrategia de supervivencia. Eso me parece tremendo, como hay un elemento de optimización en el que podemos encontrar líneas de vinculación, tanto con el trabajo de María, como en otros términos, con lo que viene planteando Natacha para otras poblaciones y demás. Pero que se combine la idea del rendimiento y la optimización con una estrategia de supervivencia frente a violencias en el ámbito académico, me parece que es un logro analítico que vos tenés de haber podido desentrañar como esa maraña de cuestiones que muchas veces ni siquiera las mismas mujeres que están atravesando esos procesos pueden separar. Y no por una ceguera o porque, no, digo, no es que le falten herramientas, sino por cómo está todo tan pegoteado, tan junto en la vida académica. Yo ahora no me acuerdo los autores, pero gracias a Sandra, a través de Milagros, que también está acá presente, yo conocí el trabajo de unos investigadores que hablan de la gestión del sufrimiento, y en portugués gestión tiene ese doble cariz de ser gestación de sufrimiento y también administración, ¿no? Gestionar y gestar ese sufrimiento. Y me parece que vos acá lo estás planteando también en ese doble cariz, porque que sea una manera de sobrellevar un montón de otras cuestiones que no que no se mueven dentro del mundo académico, es para tener en cuenta. Ahí está, Milagro lo tiene. Zafatle da Silva Junior y Dunker, exactamente. Esa tríada de investigadores. Es solo un comentario, pero me parece muy importante. Yo con esto cierro mi apreciación de tu trabajo y te lo agradezco de vuelta. Y dejamos abierto tanto Esteban, Marcia, como el resto de las personas que están aquí a comentarios, preguntas, intercambios por cómo se han dado también estas presentaciones. Gracias a las tres. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Qué les, bueno, impresiones acerca de estos temas? En muchos puntos son muy distintos, pero me parece que hay los conductores fueron los que trataba de plantear hacia el final, ¿no? Pero bueno,
puede ser también solo un comentario. Ahí va, Gabriela, gracias. Después. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy farmacéutica. Después de 30 años de profesión, de mostrador, digamos, en ciudad y en pueblo, en el interior de Santa Fe, bueno, me he abocado a otros aspectos, como es la terapéutica dentro de los estados expandidos de conciencia y un abordaje en una farmacología psiquiátrica, digamos, diferente, alternativa. Y bueno, y hoy también formo parte de la maestría en cultura y drogas de la Universidad de Caldas. Por eso es que entro en este espacio tan bonito y es como que siento que puedo aportar también unas cuantas cositas desde mi propia experiencia. Por ejemplo, en el abordaje que ha hecho María Pocio en su exposición y respecto al sildenafil, eh, que bueno, también mis observaciones tienen que ver justamente con la medicación psiquiátrica, ¿no? Cómo se ha ido transformando, si ella en algún momento le interesa algunos aspectos, podemos charlar, cómo se ha ido transformando toda la configuración interna, la dispensa, ¿no? De distintos medicamentos y también cómo se ha ido transformando la adaptabilidad, ¿no es cierto?, del rol del farmacéutico ante los requerimientos sociales, presiones sociales y la invasión de las compañías farmacéuticas, ¿no es cierto?, en una imposición, por así decir, de mercado de determinadas drogas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sildenafil, en mi observación, yo lo que le puedo aportar es que lo he visto muy polarizado el consumo en personas jóvenes, 20 y pico, 30 y pico de años, y luego el muy adulto, ¿no? Entonces hay una franja en el medio como que no le llega este consumo y creo que tiene mucho que ver. Yo soy axióloga, también trabajo a nivel psicológico con Tess Hartman. Entonces, lo que yo veo es que va en paralelo, ¿no es cierto?, esta presión social de tener que tener un gran rendimiento en todo sentido, un mayor cumplimiento ante el otro, como tener este otro refuerzo, pero por otro lado, lo que verdaderamente está socavada en la gente es la confianza en sí mismos, ¿no? O sea que hay algo muy profundo que tiene que ver todo esto con la gran falta de autoestima. Y también se liga a lo que está hablando Bárbara de las estrategias de supervivencia. Es decir, nosotros se ha instado a la gente a tener todo tipo de soluciones rápidas y que esas soluciones rápidas están puestas fuera. Es decir, que la confianza está puesta totalmente, 100%, en un medicamento, más que en la persona en sí misma. Es decir, que todo esto lo que muestra realmente, aparte de que por supuesto puede haber patologías de base, ¿no? Pero a grandes rasgos, desde mi punto de vista, es esta decisión que hay en el ser humano, ¿no? Este alejamiento del sí mismo, ¿no? De alguna manera, que por supuesto esto llevaría un trabajo diferente y un tiempo diferente. En cambio, bueno, la medicación sabemos que en todo aspecto es instar, ¿no es cierto?, a la persona a algo más mágico, más rápido. Y bueno, ese era un poco el aporte que quería hacer desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Pero muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a vos, Gabriela. Y ahí dejé, por si quieren seguir en contacto, tanto pueden dejarnos un correo o seguirnos por las redes, que es el modo que estamos Bien, encontrando para darle continuidad también a los intercambios. En la de muchas esta, gracias. sí, no, gracias a vos, en serio, por traer también tu experiencia y tu formación acá para el diálogo.
estaban Milagros y Esteban, amigues, elijan ustedes. Como quieras. Milagros, si crees, No, si crees vos que creo que también habías levantado primero. Dale, intento con lo que va quedando de, de resto subjetivo hacia este año. Ayer cerramos cuatrimestre. Pero bueno, primero gracias a quienes escriben y digo, siguen escribiendo. Ahí comparto muchísimo con lo que dijo María hacia el inicio. Y lo que es la oportunidad de poder seguir escribiendo, ¿no? Como uno le permite pensar en contextos cambiantes y mapeos amplios todo el tiempo, como dice Euge. Eh, bueno, primero, Natacha, gracias. O sea, la verdad es que trajiste como todo un tema de esas cosas que yo creo que me acerco más desde la ciencia ficción que desde la lectura y cada vez menos ficción, ¿no? Y las ordenaste de un modo súper claro. Para mí la difusión de la ciencia es re importante, digo, es como algo que se puede comprender sin tener que tener leído todo. Y bueno, y la búsqueda de los sentidos. Yo vengo de las ciencias de la comunicación, me dedico a los estudios de la cultura desde la salud mental, digamos, y esa es como siempre mi pregunta, o sea, ¿qué sentidos, qué palabras se nos van anquilosando a qué? ¿De dónde vienen, de dónde surgen, cómo circulan y qué hacen las personas con eso? Entonces me encantó por ese lado. Pues bueno, el de María también particularmente porque hay algo, una obviedad con la que vengo insistiendo, pero que surge un poco a partir de la tesis que estoy haciendo, que también de un tiempo a esta parte género quedó anquilosado mujeres, ¿no? Y como que vos traes ahí ese otro lado de la masculinidad y cómo funciona, que me parece súper importante y muy conectado a lo que recién decía Gabriela, como digo, solemos decir como el patriarcado de las imposiciones, bueno, para los hombres también parece obvio, ¿no? Digo, pero va cayendo y es re necesario como volver a decirlo, volver a ponerlo sobre la mesa. Ay, me está costando un poco. Y bueno, y lo de Bárbara ya una vez la escuché en Brasil cuando estaba todavía como un camino ahí cerrando. Y ahí me pasa en experiencia en primera persona, ¿no? Como persona becaria en la academia, mujer y y ciertas cosas que mujer heterosis, autorreconocida así, y cómo eso va haciendo mella. La verdad que es una investigación que me encantaría como poder replicar acá, ¿no? En ciertos circuitos, en ciertos círculos. Y como dijo Euge, ordenás muy bien cosas que muchas veces se nos desparraman, porque es tanto y lo sentimos, ¿no? Ahí es cuando es extraña cuando la investigación se pone entre extraña e interesante, porque es externa y es interna, es colectiva y es íntima, es social y es personal. Y un poco con lo que recién decía Gabriela, o sea, como los tres hilos que encuentro, que no voy a decir ninguna obviedad, pero me sirve para seguir pensando, es como que antes toda esta mega productividad, ¿no? Nos daba las respuestas y ahora es esto de que, bueno, también nos genera los problemas, ¿no? Entonces estamos en esta encerrona, digo, sin decir nada obvio, diciendo algo obvio, solo ordenándolo. Entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de esas encerronas? Si es con otras respuestas, si es con una reducción de riesgos antes de que esos problemas sean gestados y producidos. Por eso recién lo que decía Euge de estos autores Zafatle, Da Silva y Dunker, que es entre la producción de sufrimiento y las posibilidades de gestarlo, de administrarlo, para mí ahí está la clave para seguir pensándolo, ¿no? Ya hay algo que milito mucho en el campo de la salud mental, con personas desde los profesionales, el kiosquero de la esquina, hasta personas que pasaron por experiencias de manicomialización, y siempre insisto con esto un poco como la producción del malestar, o sea, que suframos, nos iguala la diferencia de clase estructural o etcétera, podemos elegir las palabras, está en qué podemos hacer con eso, ¿no? Quienes pueden tener una atención previamente, quienes llegan absolutamente rotes a la peor salita del barrio, bueno, donde los profesionales rotan, entonces el acompañamiento es muy difícil, quienes tienen también acá en Argentina está habiendo cada vez más, en Argentina o en Buenos Aires quizás, más espacios de apoyo mutuo, pero para llegar a esos espacios también se precisa un bagaje político, cultural, militante, de acceso, de intimidad, para poder gestarlo, así sea del modo más maravilloso activista.
Entonces, como que de algún modo veo esas conexiones y nada, y hay algo del orden, que aparte está Paula acá, quien fue mi tutora de grado, o sea, y me acompañó también, que todavía sigo pensando en esa tesis, que trabajaba con otras personas también, que en un momento sacaron un libro que se llama La salud inalcanzable, ¿no? Hay algo ahí, creo que en los tres trabajos de lo inalcanzable, porque eso nos lo van corriendo todo el tiempo y vamos detrás y vamos corriendo de eso detrás. Bueno, solo eso. Muchas gracias a ese, las dos con los libros, che. Gracias por permitirnos seguir pensando con todo lo pesado que está haciendo un 21 eh, a un año de todo esto, a un año concreto de todo esto. Gracias, Mili, muchas gracias. Bueno, también quería comentar algo, aprovecho, sumarme también a los agradecimientos, ¿no? También en el momento en el que estamos y los tres trabajos que creo que son interesantísimos, que invitan a pensar cosas diferentes o que trabajan sobre cuestiones a veces muy diferentes, pero que sin embargo, como bueno, ya lo decía Milagros, Eugenia, tienen muchos puntos, digamos, en común o en afinidad. Eh, en el del trabajo de Natacha, lo que, bueno, me parecía súper interesante esta cuestión de la susceptibilidad, del riesgo y esta idea de previo, digamos, al desarrollo de diagnóstico de enfermedad, la idea de ya intuir un futuro asociado, digamos, a una patología y también eso, las consecuencias identitarias que trae aparejado eso. Lo que me llamaba también mucho la atención es la cuestión de a dónde se dirigen este tipo de investigaciones sobre el genoma que están sobre el cáncer. Me parecía como, en cierto sentido, más lógico, quizás por la cuestión de epidemiológica, de la frecuencia o cuestiones así. Y me sorprendió la idea de investigaciones también mucho asociado en el campo de las enfermedades poco frecuentes, digamos. No, no sé si me perdí ahí en la explicación o si podés comentar un poquito por qué ponen el foco ahí en la investigación cuando pareciera, por lo menos desde el sentido común, yo no manejo estas cuestiones, medio eh, contraintuitivo, ¿no? Al ser tan poquitos casos, destinar a veces tanta cantidad de financiamiento, de investigación, ¿no? Después también el trabajo de María, me pareció también interesantísimo, esto de la etnografía en espacios, ¿no? de las farmacias, de las respuestas, de pensar las teorías que manejan los mismos farmacéuticos, ¿no? Para pensar el consumo de medicamentos y un poco también la pregunta que me surgía o de lo que iba pensando también a medida que escuchaba, tenía que ver si no aparecen, digamos, en las explicaciones asociadas a cuestiones sociales, pero por así decir, por fuera de los actores, en el sentido de a veces la incidencia que puede tener las estrategias del marketing farmacéutico, cuestiones así que también contribuyen a esta idea me parece, de la optimización, de que se puede rendir más, estar mejor, etcétera. Bueno, venía por ese lado. Después, em, también el trabajo de Bárbara me parece interesantísimo y muy actual en estas cuestiones. Me resonaban, me venían rápido dos casos, acá en Argentina uno muy reciente de un periodista muy reconocido, famoso, donde, bueno, hubo olas de denuncia, digamos, y de una práctica hecha, digamos, de hostigamiento, de abusos durante muchos años y también bueno, del académico portugués, que también salió un artículo publicado, em, que creo que acá también en este trabajo se articulan las dos cuestiones, esto de la optimización y demás, pero también el diagnóstico como
como mecanismo de supervivencia. Y bueno, uno de los trabajos que me resonaban también cuando escuchaba a Bárbara es el trabajo de Sara Med, que es denuncia y que también pone el foco, si bien trabaja muchas cuestiones, uno en este proceso de denuncia que se vuelve el descreimiento de las mujeres y un sufrimiento psíquico añadido, por así decir, al sufrimiento psíquico ocasionado, digamos, en esas a veces relaciones de violencia, maltrato y, bueno, de poder simbólico, ¿no? De desigualdad. Simplemente eso y, bueno, agradecerles nuevamente por traer todas estas investigaciones y estos trabajos. Bueno, Posso gracias. responder? Sim, Natasha Perdón, primeiro, depois eu falo. ¿crees a ver, me quedé pensando, Esteban, muchas gracias por los comentarios también y por las preguntas. Eh, para Milagros también, muchas gracias por las reflexiones y los comentarios del trabajo. Me alegro que hayan hecho interlocución con las cosas que vienen trabajando. Ustedes. Está buenísimo eso, que podamos pensarnos y escribir también. Eh, me quedé pensando, mira, tengo una imagen muy chiquita para compartirles, es un microsegundo, de un cuadrito que yo había hecho. No sé si ayuda mucho por ahí a responder la pregunta, no, pero por ahí mapea un poco esto que yo les decía de los targets, ¿no? De estas condiciones. Esto fue hace más o menos un año que yo revisé en la página esta clinicaltrials.gov, que es donde están todas las investigaciones y ensayos clínicos que apuntan a terapias génicas, en este caso. Estos son los que estaban en nuestro país, pero en nuestro país como centro también con muchos otros países, son estudios multicéntricos de muchos países. Las primeras hasta acá, hasta melanoma, son todas de cáncer, o sea que la mayoría tiene este foco en estos tipos de cáncer. Eh, y estas tres solamente son de enfermedades poco frecuentes, por lo menos en ese momento. Yo intuyo, a ver, perdón, voy a dejar de compartir esto. Habría que preguntarle bien a un genetista, tal vez, por qué apuntan a estas condiciones. Lo que yo por ahí lo que pude intuir desde conversar con los médicos y genetistas que entrevisté fue que son estas condiciones las que están muy localizadas a nivel genético en un lugar específico del ADN, o sea, de un gen que tiene esa condición, y son las que permiten accionar a nivel terapéutico. Si a ese embrión eventualmente pues una vez que, digamos, embrión no, porque ahí sería edición génica a nivel embrionaria y eso está más difícil, pero a nivel somático, una vez que esa persona nace con esa condición, por ejemplo, estas que tienen un gen defectuoso, si se le inserta en la célula el gen sano, esa persona eventualmente se le restablece esa condición. Y eso es como algo milagroso, por un lado, porque son condiciones muy deteriorantes para la calidad de vida de las personas estas que apuntan, si bien dentro de la frecuencia poblacional no son las que más personas la sufren, son muchas también. La AME es una de las condiciones de mortalidad infantil más alta en la población por causa de enfermedades genéticas. Entonces, como tienen una acción terapéutica, que uno diría, bueno, si se puede restablecer el gen y esta droga fuera accesible, se curaría, yo creo que eso hace que sea un foco de investigación. Y también la cuestión del costo, ¿no? O sea, son terapias que salen 2 millones de dólares, el laboratorio que busca esa patente y que eventualmente va a comercializar con ese producto, le cierra también a la hora de pensar un producto que permite una cura y un tratamiento concreto y posible y factible. Yo creo que esas son las cuestiones que hacen que estas enfermedades sean también un target dentro del- de, de los casos, ¿no? De las condiciones genéticas. Muchas gracias, genial. No sé si Bárbara querés responder o yo puedo muy chiquitito. Bueno, también gracias por los comentarios. Y Esteban, respecto a la pregunta, lo de la publicidad, o sea, lo que gastan los laboratorios, o sea, en la cadena del valor, digamos, es tanto el rédito que hay muchísimo, digamos, financiamiento para publicidades explícitas y no explícitas, que no se llamarían publicidades, acá quienes están en la comunicación me van a corregir. Hay un dineral puesto en que la gente, digamos, compre estos medicamentos y las explicaciones, digamos, son mezcladas. Y a mí me interesa reconstruir las mediaciones entre las publicidades
entre todo el merchandising y todo lo que destina la corporación médico-farmacológica y lo que reconstruyen las personas a partir de sus experiencias y saberes. Aún hoy en Argentina la ley prohíbe las publicidades de medicamentos que no son de venta libre. Justamente una de las disputas actuales tiene que ver con ampliar lo que es medicamento de venta libre, por un lado, porque claramente implica que no entrarían en los planes de cobertura de la seguridad social y de las obras sociales, y por otro lado también porque es un poco, bueno, desregularlo todo, ¿no? Entonces poder hacer publicidad de cualquier cosa. En teoría, el sildenafil, como sigue siendo bajo prescripción médica, aunque no se venda con receta exclusivamente, no puede haber una publicidad, pero bueno, claramente en esto, o sea, tenemos todo, digamos, el mundo social y las construcciones de la masculinidad hegemónica para alentar esta idea de la virilización. Bueno, hay una autora brasileña que ha trabajado mucho el tema de la virilización, que es Fabiola Roden. Entonces, bueno, me parece que está bueno ver reconstruir las explicaciones viendo el peso de todo lo que es la publicidad del mundo capitalista, pero enriquecerlo con múltiples mediaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso intenté hacer, pero claro que es súper importante. Así que gracias por esa pregunta. Obrigada pelos comentários, né? Todos eles, e alguns me trouxeram algumas reflexões, porque a questão do diagnóstico, né, e de como acessar os medicamentos, esse mercado paralelo que se faz para os medicamentos na universidade, me traz também a reflexão do autodiagnóstico, que no Brasil tem acontecido muito a partir dos vídeos de TikTok e Instagram, onde as pessoas se autodiagnosticam. E daí este mercado paralelo permite que, além do diagnóstico, você se automedique, utilizando, enfim, eu acho, medicamentos que precisariam de minimamente um acompanhamento, né? Sejam eles necessários ou não, mesmo que a gente faça essa discussão, ainda assim é necessário um certo acompanhamento, porque eles trazem já entendidamente, né, alguns riscos e alguns, enfim, alguns desdobramentos para a própria vida, né, cotidiana. E a automedicação no Brasil, esse autodiagnóstico vem sendo feito em crianças, né? Já adolescentes chegam na sala de aula, eu sou professora de adolescentes aqui, né? Chegam em sala de aula dizendo que sofrem de ansiedade, dizendo que sofrem de depressão, mas que nunca foram ao médico. Eles sabem porque eles ouviram pessoas falando nas mídias digitais e agora eles sabem porque eles apresentam os mesmos sintomas, né? Então, isso acontece tanto para adolescentes quanto para universitários e universitárias, né? E quando o Esteban falava dos casos na Argentina, eu estava lembrando que atualmente os casos de assédio que vão a público, então, seja no cinema, né, ou de alguns jornalistas, enfim, dependendo dos espaços sociais onde eles acontecem, as pessoas que violentam sofrem um julgamento moral que é social, né? Elas são excluídas, elas não participam mais da esfera de trabalho onde elas estavam. Isso não acontece no meio acadêmico. É como se a universidade fosse uma bolha, e daí nem vai para a esfera social, né? Não vai para os jornais, por exemplo, daqui o caso de assédio do professor. Isso fica muito interno, justamente para abafar e gera essa sensação de desamparo para quem sofre o assédio, né? Porque, a princípio, fica uma sensação de que nada acontece, né? Então, é só porque foram algumas reflexões que vieram a partir dos comentários de vocês, que é bom para a gente pensar também além, né? Principalmente o uso das mídias digitais. Eu acho que tanto para esse julgamento social, né? Que às vezes é exacerbado, é maior do que deveria, mas ele também causa o constrangimento para a pessoa pensar 3 vezes, 2 vezes, ou uma vez que seja, antes de cometer algum ato de assédio, né? E, por outro lado, a automedicação por conta também das mídias digitais e todas as pseudo-informações que circulam por aí, né? Quiero hacer un comentario por un mensaje que apareció en el chat y en relación a lo que decías vos, Bárbara, y a partir de lo que contaba Esteban de este caso de un periodista, profesor universitario, de hecho fue profesor, yo lo tuve como profesor, era alguien que estaba
es sumamente inserto en los espacios en los que participamos muchos de nosotros. eh, Parte de la presentación de las denuncias involucró una dimensión que para mí es importante pensarla en términos académicos, porque marcaban esto, no solamente en espacios de periodismo, sino también en espacios académicos. Él tenía estas prácticas con las mujeres y lo que decían era que también era una estrategia profesional de eliminar las competencias, porque como desalentaba a que las mujeres continuaran por, digamos, el asedio sistemático, la falta de respuestas, la falta de acompañamiento, minimización de los comentarios, a muchas mujeres, y traigo acá el caso de Diane, que ahora vamos a leer, era un punto de decir, bueno, sigo en otro lado, dedico mi vida a otra cosa, ¿por qué insistir en esto? Entonces también era una estrategia profesional de, digamos, de garantizar menos competencia, ¿sí? Menos competencia porque el hecho de que él fuera una persona sumamente reconocida es un elemento a tener en cuenta que uno podría decir, pero ¿y por qué no hay mujeres que también se dedicaran a las temáticas? Bueno, quizás una de las razones es este desaliento a través, entre otras estrategias, del asedio, ¿sí? Así que me parecía importante que hubiesen incluido esta dimensión, que por supuesto yo no la había tenido en cuenta, y sí, ahora, Dayan, les cuento un poquito. Ella presentó acá un texto porque tiene dificultades con el audio. En primer término, yo, si no te, no quiero comprometerte, Bárbara, pero vos lo vas a leer mejor porque está en portugués. Vos podrías tomar esa tarea de leer el texto de Dayan y en todo caso abrimos, si es posible, porque tiene dificultades y probamos si ella quiere agregar algo más luego de esa lectura. Muchísimas gracias. Sim, Se eu quiser, leio. eu posso falar também. É que tá muito barulho aqui. Aí, se vocês quiserem, eu posso falar também, se não for nenhum problema. Pode falar. Deixa eu só abrir a câmera. Oi, tudo bem a todos? Olá. É que tá um barulho de cachorro e eu tô com meu filho pequeno, então pode ser que vocês ouçam um pouquinho de barulho. Mas o trabalho da Bárbara, ele me toca muito, porque foi exatamente isso que acontece, exatamente tudo o que ela trouxe das entrevistas realmente aconteceu comigo. Eu fui em 2018, 2017, 2018, eu sofri assédio, eu entrei com processo dentro e fora da UFSC. Esse professor, ele foi afastado, como se ele estivesse numa pós da UFSC, e depois de uns 6 meses, ou entre 6 meses e um ano, ele retornou como se nada tivesse acontecido. Mas ele é uma pessoa que dentro da UFSC, dentro do departamento dele, todo mundo sabe que ele assedia aluna. Então, todos os professores sabem, todos os alunos sabem, mas ele continua lá. Então, tanto que teve outras alunas que vieram atrás de mim e perguntar, não deu em nada que você fez? Eu falei, não, infelizmente foi arquivado, eu recebi um e-mail da reitoria, foi arquivado, né? Mesmo eu mostrando que ele me ligava sábado à noite, mesmo tendo outras mais. Teve cerca de 8 denúncias dele na ouvidoria de outras alunas, mas assim, calma aí, filho. Mas mesmo assim, ele não, ele só foi afastado por um tempo. O que eu tive da UFSC foi um psicólogo, que até hoje ele é meu psicólogo. O que você quer, filho? E aí, foi isso que eu tive, né? A gente tentou entrar com medicação, só que aí, essa questão da automedicação, por exemplo, é muito difícil no SUS conseguir psiquiatra. Então, por exemplo, eu vi muitas pessoas se automedicando porque não tem esse acesso pelo SUS, né? Mais pelo clínico geral, mas assim, pelo clínico geral e o psiquiatra, né, eu acho que há uma diferença, né? Então, o psiquiatra fala, quando eu fui mesmo, ele falou, qual que você pode pagar? Aí eu fiquei, mas como assim, qual eu posso pagar? Qual que eu posso pagar? Qual o medicamento que você pode pagar, qual tá melhor para você? Então, eu não tive o psiquiatra, né? Eu fui atrás, eu tentei, até o meu filho, ele tá com um diagnóstico, eu e ele a gente está passando por um processo, já foi apontado autismo, principalmente nele, as professoras,
a questão, a parte da escola já apontou autismo no meu filho e tudo mais, só que eu não consigo nem psiquiatra para mim, sou adulta, e nem para ele que é pequeno. E o psiquiatra, ele tá em torno de R$ 900, por exemplo, para uma criança, né? E então eu teria que pagar para mim e tanto para ele. Então, assim, além de tudo, eu acho que as pessoas também vão. Eu falo porque já me automediquei, porque eu não consegui esse acesso, né? Então, eu super concordo, mas concordo, mas eu também vejo por esse lado, porque eu já vi, e inclusive já fui uma das pessoas que, não consegui psiquiatra, então deixa que eu me resolvo, deixa que eu me viro, porque vai demorar muito e eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, sabe? Então, e essa questão também do diagnóstico que eu estava vendo, eu vejo que ao mesmo tempo que é problemático, mostra também para pessoas que têm autismo, né, que foi algumas coisas que também têm acontecido comigo, que você vê que, nossa, eu me encaixo aqui, né, nisso que essa pessoa está falando. Eu tô pesquisando bastante sobre autismo, né, e tem o movimento dos autistas. Calma, meu filho, eu já vou. Tem esse movimento dos autistas e eles falam, né, que filho, desmonta, olha. E aí, então, eles têm falado muito. Nossa, eu até perdi a linha. Sobre essa questão de pessoas que estão. Que a gente. Não é legal se diagnosticar, né? Ninguém se diagnostica. Mas ao ver esses vídeos, também as pessoas podem. Nossa, eu me encaixo, né? Eu estou pesquisando sobre o diagnóstico tardio, né? Porque tá crescendo esse diagnóstico tardio, então as pessoas têm visto por um outro lado, é ruim, mas também por um outro lado, algumas pessoas estão se tocando, estão se vendo dentro desses grupos e aí tá indo atrás do psicólogo. Então eu falo mesmo até como pessoa que está indo atrás, que tá sendo diagnosticada, tá passando aí por um processo. E, enfim, gente, é isso. Eu vou ter que parar aqui porque a criança não para. Só dois comentários para elucidar a fala da Diane. O SUS é o Sistema Único de Saúde, não sei, né? Só para deixar claro que é o sistema público brasileiro, que funciona e não funciona ao mesmo tempo. Né, baseado no sistema italiano também, mas, enfim, são 30 anos de SUS, muita coisa a ser feita num país que é continental, né? Enorme. E a questão do valor do preço de um psiquiatra de R$ 900, é bom levar em consideração que o salário mínimo é de 1.500. Então, é R$ 900 uma consulta, né? Então, só para deixar claro, para a gente entender um pouco a proporção, né, de valores e de como o acesso a alguns experts, e daí, né, os psiquiatras, como tem esse poder. A professora Márcia caiu a internet dela por causa da chuva aqui em Florianópolis. E pesquisa muito, né, esse poder do diagnóstico, de determinar qual medicamento, né, como você pode ou não utilizar, como passa por esse médico, ele tem um valor social e econômico aqui no Brasil enorme, né? Então, uma consulta de R$ 900 num salário mínimo de 1.500, né? Então, só para elucidar um pouco a fala da Diane, né? Bárbara, son fundamentales las dos aclaraciones que hiciste digo, para quienes no están tan en tema o tan al tanto de cómo es el sistema de salud en Brasil o de qué implica el SUS. Y también un dato que yo desconocía, los honorarios, ¿no? Una sola consulta, R$ 900 cuando el salario mínimo es apenas el doble. Es para tener en cuenta también y no apresurarse muchas veces de una manera tan, ¿no? Tan abroquelada a, a estimar qué se juega en los accesos, qué se juega en las automedicaciones, qué se pone en juego cuando hay un diagnóstico que aparece a partir de otras fuentes, que no son las profesionales, tradicionales. Me parece que también hay a veces una premura, un apuro por establecer circuitos que ya fueron utilizados para hacer comprensible situaciones que no necesariamente
añaden al conocimiento de lo que está ocurriendo, entre otras tantas cosas, en este momento. Así que muchas gracias, Daiane, por tu, por compartirnos esta experiencia y tus reflexiones, y a vos, Bárbara, también por eso. Nosotros estamos en tiempo ya para ir cerrando este encuentro que superó con creces cualquier expectativa de la presentación de la revista, de una reunión en noviembre en Argentina, en ciencias sociales, como en la universidad pública o en las universidades públicas. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos y todas quienes están aquí. Y seguimos, de mi parte yo cierro acá, pero vamos a seguir en contacto por los múltiples medios que tenemos. Estamos, a pesar y contra todo, con muchas cosas en curso, que sabemos, cada quien la tenemos, desde acompañar trabajos de especialización con Natalia, participar en dossiers con María, seguir acompañando procesos de tesis con Julián, Sofía, Milagros, y tantas otras cuestiones. Así que seguimos, hasta que no nos digan basta y aún así seguimos, ¿sí? Esteban, si vos querés cerrar también, adelante. Abrimos el micrófono para todos quienes quieran. No, por supuesto, comparto todo lo que decís y acá seguimos también resistiendo un poco y bueno, agradecer de nuevo por todo, por estar presentes, por compartir sus trabajos y bueno, espero que ojalá el año que viene nos podamos reunir en otras actividades de este tipo. Bueno, y yo Gracias. aquí, hola, meto la cucharada. Todos invitados, la revista queda con las puertas abiertas para cuando quieran participar, no necesariamente, pero puede pasar en otro dossier o en la parte multidisciplinar. Entonces, invitadísimos todos, muchas gracias por la participación, por el intercambio, un aprendizaje total. Gracias como siempre, Pamela, y por todo. Bueno, nos saludamos y seguimos, ¿sí? Que tengan buen fin de año. Cuídense Muchas gracias. mucho. Adiós. Adiós.